Today is October 1st. We have a new class of grammar about the passive modals. Look in your book, the page 128. Page 128, okay? I'm going to share the page on my screen. Okay, this is the page 128. Here we have the theory part about the passive mode. Is a theory very short. Okay, we're going to start with the use of the passive modals. Use passive form of the modal, for example, can, could, may, might, must, should, show, will, and would when the person or thing that did the action is unknown, obvious, or less important than the subject of the sentence. Okay, for example, schools should be banned from selling junk food. Serious health problems like diabetes can be caused by obesity. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar los modals en pasivo? Primero que nada, ya nosotros vimos diferentes tipos de modals, ¿verdad? Vimos los modals en presente, vimos los past modals, que son todos estos los que aparecen aquí entre paréntesis. Can, could, may, might, must, should, will, and would. Ya todo el tema de los pasivos los vimos en lecciones anteriores. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la forma pasiva de estos modales? La forma pasiva porque hay una forma activa también. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar the passive form of the modals? When the person or thing that did the action is unknown, obvious, or less important than the subject of the sentence. Vamos a utilizarlos cuando la persona o la cosa que realiza la acción en la oración es desconocida, es obvia o es menos importante que el sujeto en la oración. ¿Ok? Esos son los tres casos en los que vamos a utilizar los passive modals. Cuando la persona o la cosa que hace la acción en la oración es desconocida, unknown, is obvious, es obvia, o is less important than the subject of the sentence, o es menos importante que el sujeto en la oración. ¿Ok? Entonces aquí vemos algunos ejemplos. A school should be banned from selling junk food. Aquí en este caso tenemos el passive modal. And serious health problems like diabetes can be caused by obesity. Okay, here we have the passive modal. Now we're going to talk about the form. Use a modal plus be plus past participle to talk about real or imaginary events in the present or future. For example, something must be done to solve the nation's health problem. Vamos a utilizar, una de las formas es utilizar el modal con el be más el pasado participio para hablar sobre eventos reales o imaginarios en el presente o en el futuro. Ejemplos, sobre eventos reales o imaginarios en el presente, en el futuro. Ese sería el orden. El modal más be más el past participle. Aquí tenemos entonces en el ejemplo, el modal sería must, tenemos el be y tenemos el verbo en past participle. Something must be done to solve the nation's health problems. Algo se debió haber hecho para resolver los problemas de salud de la nación, ¿ok? Eso es, estamos hablando sobre un evento que estamos imaginando, pero que también puede ser real en el futuro, ¿verdad? Now, the next form, use will plus be plus past participle in the result clause of your conditional sentence. Example, the nation's health problems won't be solved unless the government puts a higher tax on junk food, ¿ok? En este caso nos indica que vamos a utilizar will más el be más el past participle como resultado de una cláusula de las oraciones del primer condicional. Este es un tema que también ya vimos anteriormente, the first, second, and third conditional, ¿ok? Ya vimos la
el tema de los condicionales, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar will más be más el past participle como resultado de la cláusula de oraciones del primer condicional. Aquí vemos el ejemplo de National Health Problems won't be solved, okay? Won't is the past of will unless the government puts a higher tax on youth food, okay? Los problemas de salud de la nación no serán resueltos hasta que el gobierno ponga impuestos altos en la comida chatarra, okay? The next form, use would plus be plus past participle in the result clause of second conditional sentence, okay? Now we continue with the conditionals, but in this occasion is the second conditional, okay? Vamos a seguir entonces con los condicionales. El anterior era el primer condicional. Ahora estamos con el segundo condicional donde nos indica que vamos a utilizar would más be más past participle como resultado de oraciones en el segundo condicional. Example, obesity would be reduced if they ban junk food advertising on TV. Okay, here we have the modal would with the be with the verb in the past participle. La obesidad sería reducida o podría ser reducida si ellos prohibieran las publicidades de comida chatarra en televisión. The next form, use a modal plus have been plus past participle to talk about possible explanation for events in the past. Vamos a utilizar el modal más have been, exactamente escribiendo have been, más el verbo en past participle para hablar sobre posibles explicaciones de eventos, pero en el pasado, ¿ok? Importante, cuando vemos esto, have been es con eventos en el pasado o si debemos escribir con respecto a un evento en el pasado, vamos a utilizar entonces el modal más el has been. For example, a lot of sugar might have been added to the store. ¿Ok? Aquí tenemos el modal, might, tenemos el have been, and the verb in the past participle. The correct form of the verb is add, but in the past participle is add. Un poco de azúcar debió haber sido agregado a la soda. ¿Ok? Entonces tenemos mi modal, tengo el have been y tengo el past participle. ¿Ok? And the last form, use would plus have been plus past participle in the result clauses of the third conditional. Aquí terminamos entonces con el asunto de los condicionales con el tercer condicional, donde me indican es bastante parecido a la forma anterior, solamente que aquí explícitamente voy a utilizar would más la forma de have been más mi verbo en pasado participle. Ejemplo, even if they put a label on it, I would have been confused by the information. Okay, here I have the modal would, I have the form have been, and I have my verbs in past participle. Inclusive, si ellos hubiesen etiquetado o hubiesen puesto una etiqueta en ella, yo me hubiese confundido con la información, o me hubiese confundido por la información. Okay, so this is the use of the passive modals. Remember all the modals in present and in the past way, and the different forms that we're going to work in this lesson for the passive modal.